Pues Dios les bendiga, mis hermanos, bienvenidos a este servicio de domingo familiar. Bienvenidos, espero que la palabra que el día de hoy el Señor trae para nuestras vidas sea de bendición. La serie la empezamos la semana pasada y se llama Dios y yo. Y empezamos lo que es la oración y lo que era la comunión. Recordando un poquito lo de la semana pasada, la oración es una plática entre Dios y nosotros, constante, todos los días. Platicar como si fuéramos usted y yo platicando ayer sábado en la casa, pasando un buen momento, tomándonos una coquita y platicando cosas. Esa es una oración con Dios, pero ya no lo haces con las personas, sino vamos a un lugar dentro de nuestra casa, un lugar íntimo, en donde podamos tener esa conversación donde nadie nos pueda interrumpir y podamos estar junto con Él. Dice la palabra que el ángel le dijo a Moisés: quítate el calzado de tus pies, porque en tierra santa estás. Recordamos que la semana pasada decía que quitarse los calzados de sus pies es quitarse todo lo que nos obstruye para poder estar en la presencia de Él. Pensamos muchas veces que nosotros podemos engañar a Dios cuando nosotros pedimos, pero la realidad es que Él conoce nuestros pensamientos. Conoce realmente lo que pensamos y lo que vamos a decir antes de que nuestros labios se abran. Y hablaba sobre una comunión que es la que se debe tener constantemente con el Señor. ¿Y qué es la comunión? Lo que estamos teniendo usted y yo hoy aquí. El poder reunirnos, el poder estar con Él bien, el poder divertirnos junto con el Señor. Y bien, nuestros devocionales de esta semana hablaba sobre hermanos. Para poder tener comunión con los hermanos, tenemos que tener comunión con Dios. Si no tenemos comunión con Dios, no podemos tener comunión con los hermanos. Porque sabe, el ser humano nos va a lastimar, nos va a defraudar, nos va a hacer muchas cosas. Pero en la comunión con Dios nos enseña el poder perdonar a los demás, amar a tu prójimo como a ti mismo, porque el Señor nos amó primero. Y aprendemos a tener una comunión con el Señor. Y para tener una comunión con el Señor hay que conocerlo. Hay que saber qué le gusta a Dios, qué no le gusta a Dios, para poder hacer lo que a Dios le gusta. Y hoy se llama las intenciones correctas. ¿Cuál es la razón por la cual nosotros nos acercamos a Dios? ¿Cuál es la razón por la que usted viene el día de hoy a la iglesia? ¿Cuál es la razón por que usted me acepte los sábados en su casa para compartir el Evangelio? ¿Cuáles son las razones por las que usted le abre el corazón a Dios? ¿Cuál es la intención que tú le das? ¿Realmente estamos buscando a Dios por las razones adecuadas? ¿Por las razones que son? Hoy en día mucha gente busca a Dios por muchas razones equivocadas. Y algunas de las razones equivocadas por las cuales la gente busca a Dios es por sanidad, por prosperidad, hablando de la prosperidad económica, por trabajo, porque no hay y busco a Dios, por nuestro matrimonio y por las manifestaciones que hay en las iglesias, las manifestaciones que hay. Muchas veces vamos por nuestra vida pensando que Dios es aquel que nos va a sanar, que Dios es aquel que me va a dar el dinero, que Dios es aquel que me va a dar el trabajo, me va a dar que mi matrimonio se componga, que si yo veo una iglesia donde yo voy manifestaciones como gente que hace cosas que no está dentro de la palabra de Dios, es porque ahí está Dios. Y la realidad es que no. Mucha gente va a la iglesia buscando a Dios por un show, por entretenerse, pero la realidad es que son razones equivocadas. Muchas veces cuando decimos que buscamos a Dios por sanidad, no es porque Dios no vaya a dar sanidad. Dios da sanidad, pero si vamos buscando primeramente por sanidad, y si Dios no te sana, ¿qué pasa? Te decepcionas de Dios y te vas. Si Dios no te da la prosperidad que tú pides, te vas. Si Dios no restaura tu matrimonio, no lo compone, te vas también. Dejas de creer en Dios. Si vas a una iglesia y ves que esa iglesia no hay las manifestaciones que hoy en día se ven, que no están dentro de la palabra de Dios, la gente se va porque dice: ahí no está Dios. La realidad es que buscamos a Dios por razones muy equivocadas. Y estas son por mencionar las más comunes, pero hay razones aún más allá
por las cuales nosotros buscamos muy mal a Dios. Realmente Dios quiere que nosotros le busquemos por lo que Él es. Y cuando no lo obtenemos, mucha gente se va. He platicado con mucha gente aquí en Frontera. Me doy mis vueltas por el parque de vez en cuando, y cuando veo a alguien, a una pareja, me acerco. Cuando veo a niños no me acerco porque luego se hacen malas interpretaciones, ¿verdad? Pero cuando veo que hay más de 2 personas, me le acerco y le pregunto, ¿usted conoce a Jesús? La realidad es que ellos te dicen, no, ahorita no creo en Jesús. No, ya me vieron la cara de tonto. Ya no creo en Jesús. Y me dieron la oportunidad 2 personas en esta semana de poder preguntarle por qué no creen en Jesús. Y una de ellas me decía, tuve un hijo en el hospital, busqué a Dios para sanidad, para que Dios sanara a mi hijo, pero mi hijo no sanó. Yo no creo en Dios porque Dios no sana. La segunda ya era una pareja que había tenido un matrimonio anterior, y ese matrimonio anterior, me decía el muchacho, porque era un joven. Me he sorprendido cuántos jóvenes casados hay aquí en Frontera, pero la realidad que si hiciera una estadística hay muchos matrimonios jóvenes aquí en Frontera. Este muchacho ya había tenido otro matrimonio. Él buscó a Dios para que Dios restaurara su matrimonio. La realidad es que Dios no lo restauró. Y el por qué Dios no restauró ese matrimonio, por qué Dios no le dio sanidad, es porque ellos no estaban buscando a Dios como debería de ser. ¿Cuáles son las verdaderas razones por las que debemos buscar a Dios? Vamos a prestar mucha atención en esto, porque esta es la clave de que Dios se glorifique en nosotros. La primera es redención. Una de las verdaderas razones es la redención. En el libro de Efesios capítulo 1 versículo 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Lo primero que debemos de buscar en Dios es redención. ¿Redención de qué? De nuestra vieja manera de vivir, de lo que anteriormente hacíamos, de lo que hacíamos y no era adecuado delante de nosotros. Muchos de nosotros, hermanos, cuando no sabemos de lo que es redención, decimos sí creo en Dios, pero realmente no rendimos el corazón a Dios. Realmente no rendimos nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu a Dios. Pero la manera correcta de buscar a Dios es rendirnos a Él y a su gracia. Saber que en Él hay mucha bondad. Saber que en Él hay misericordia. Pero hay que rendirse. Nuestra alma lucha para poder estar aquí. Nuestra alma lucha para poder buscar de Dios en nuestra casa. Nuestra alma lucha para poder orar. Si yo les preguntara ahorita, ¿oraron hoy en la mañana? ¿Oraron anoche? ¿Leyeron la palabra de Dios? Por lo menos un versículo en esta semana. Si yo les preguntara, ¿escucharon los devocionales que se envían? La realidad es que no todos lo han hecho. Entonces, ¿qué es lo que busca primero Dios? Que nos rindamos a Él, que rindamos nuestros pensamientos a Él, por medio de Jesucristo. No estamos solos. Dios envió a su Consolador, envió al Espíritu Santo para que esté en nosotros. La segunda es para servirle, alabarle y adorarle. Y esto es algo que sí dice Dios. Deuteronomio capítulo 13 versículo 4 en la versión TLA dice: ustedes deben adorar únicamente a Dios. Eso es palabra de Jehová. Ustedes deben de adorar únicamente a su Dios, y solo a Él deben obedecerlo y serle fieles. El Espíritu que hoy habita en ustedes, el Espíritu Santo que habita en ustedes, que se posó en el momento en que ustedes aceptaron al Señor y hubo una redención por parte de ustedes, hace el deseo de poder servirle, de poder buscarle, de poder agradarle a Dios. Hay una lucha constante en nuestros pensamientos todos los días, como veíamos hace unos segundos,
de poder adorarle, de poder buscarle, de poder venir aquí, de poder orar. Pero nosotros nos han dado un dominio propio, un espíritu de valentía, un dominio propio sobre nosotros. Nuestro espíritu lucha todos los días también aconsejando a nuestra alma, decirle: eso no es correcto, haz esto, haz el otro. En el espíritu podemos encontrar la conciencia. ¿Han escuchado la frase cuando dice: su conciencia la acusa por lo que ha hecho? Sí la hemos escuchado, ¿verdad? Que su conciencia no lo va a dar tranquilo, por eso es que no es feliz. Bueno, esa conciencia que te acusa, muchas veces cuando no está enlazada con la conciencia del Espíritu Santo, nos puede acusar y nos llega a hacer cosas, o nos dice que debemos hacer cosas que no agradan a Dios. Buscar el pecado constantemente, pero dice que nosotros debemos, las razones adecuadas por las que nosotros debemos buscar a Dios es eso, para servirle. Ya Él, cuando nosotros le rendimos nuestra vida, hermano, cuando rendimos nuestra vida a Dios, ¿qué es lo que nace en nosotros? El deseo de buscar. ¿En qué puedo servirle a Dios? ¿Cómo lo hacemos? ¿Saben? Hace 2 años, unas hermanas vinieron aquí a Frontera, junto con otro grupo de otros siervos que han pasado por aquí, y han ido a visitar gente. Hubo una campaña evangelística aquí, y fuimos parte de ella. Caminamos ahí. Eso es servirle a Dios. Eso es adorar a Dios. Y eso es adorarle. Las canciones, las alabanzas, la música de adoración es parte de una alabanza y de una adoración que expresa con nuestros labios lo que sentimos realmente. Pero para poder entonar una alabanza necesitamos conocer el contexto y poder vivirlo. Cantábamos hace rato: Señor, tú has puesto tu jardín en mí, porque mi orgullo me sacó de ahí. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro orgullo, hermano, nuestro ser, nuestra alma, muchas veces nos saca de la presencia de Dios. Juega contra nosotros. Y nosotros somos flojitos y cooperantes. Decimos, cuando yo iniciaba en el Evangelio, a ver si se identifica, volteaba a ver el cielo, si estaba nublado, decía: hoy no voy a ir a la iglesia porque va a llover, me voy a mojar. Hoy es día festivo, no voy a ir a la iglesia porque no va a haber transporte. O cuando éramos más chicos, cuando iba a llover, tú decías: ches, ya no voy a ir a la escuela porque está lloviendo. Y anteriormente sí te dejaban, ¿no? Si llovía ya no fuera, hasta las maestras te decían: si está lloviendo, no traigan a su niño porque se va a enfermar. Es lo que decían los maestros antes. Ahorita no sé cómo digan, pero anteriormente era eso. Buscar una excusa para no poder venir a servirle a Dios, para no venir a adorarle a Dios, para no venir a adorarle. Buscamos excusas, hermanos, para no estar aquí. La otra razón por la cual debemos buscar a Dios es para estar siempre en su presencia. El salmista, en el capítulo 16, versículo 11, dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Eso es lo que hay en la presencia de Dios. Y aquellos que hemos experimentado esa presencia, hermano, no queremos estar fuera de ella. Al contrario, queremos llevar a más gente a estar en la presencia de Dios, a que puedan conocer lo que es estar en la presencia de Dios. Algo que podemos gozar en esa presencia de Dios es de que hoy vengo cansado del trabajo. Hoy estoy cansado, tuve problemas en mi trabajo. Mi jefe me regañó, tal vez lo que yo estaba haciendo no salió como debe haber sido. Me cobraron lo que estaba yo haciendo porque lo hice mal. Llego a la casa y mi esposa está molesta porque los niños también le dieron lata en la casa y tal vez no me recibió como yo debía. O tal vez la esposa dice: mi esposo viene de un carácter y no le puedo decir nada porque más se va a molestar. Y vamos, y dice la palabra: orad sin cesar. Y dice que cuando estemos cansados y trabajados, ¿a dónde debemos de ir? A Él. No dice la palabra: venid a mí los que estén cargados, que yo los haré descansar.
Y cuando entramos a nuestro lugar íntimo a orar con el Señor y decirle, Señor, ya no puedo más. Señor, ya me cansé del día de hoy, ya me cansé de mi trabajo, ya me cansé de que mis pensamientos estén así, ya me cansé de estar reprobando materias, ¿verdad? Ayúdame, dame sabiduría, Señor, para poder hacer eso. Y dices, y sales de ese lugar totalmente renovado, confiando en que Dios te va a dar la sabiduría para salir adelante. Sabiduría para que puedas resolver los problemas en tu trabajo. O si tu trabajo no te está funcionando porque ves que en vez de beneficiar a tu salud, a tu familia está empeorando. Y dices, voy a buscar otro trabajo y yo sé que el Señor me va a bendecir. Y sabes, el Señor te va a bendecir porque estás buscando a Dios por las razones correctas. Primero te rendiste a Él buscándolo. Lo estás sirviendo. Lo estás alabando. Y ahora tú le estás diciendo al Señor que necesitas otro lugar de trabajo porque ahí no estás bien. ¿Sabes qué va a hacer el Señor? El Señor va a contestar tus plegarias. Pero ¿qué tienes que hacer tú? Esforzarte y ser valiente y poder buscar ese trabajo realmente. Las razones por las cuales debemos buscar a Dios es para poder rendirnos a Él, para servirle, alabarle y adorarle. También para estar siempre en su presencia. Estar en la presencia de Dios, estar en la santidad de Dios, el poder estar libre de pecado. Qué bonito es poder llegar a la casa, hermano, y que tu esposa te reciba bien, que tus hijos te pregunten, hola papi, ¿cómo estás? Te quiten los zapatos, por así decirlo, de los pies, te traigan un vaso de agua. Qué bonito, ¿no? Qué bonito que papá también se siente y pregunte, hija, ¿qué tal te fue hoy? Hubo un siervo que ayer me decía y le revisaba su tarea y lo hacía porque sé que es importante para ella. ¿Sabe? Eso alegró el corazón de ella cuando lo hace. Porque te preocupas por él. Y ese sentimiento que sentiste de orgullo cuando revisas la tarea de tus hijos y te das el tiempo, es lo mismo que Dios siente cuando tú le das la importancia necesaria a Él. Realmente buscarlo por lo que Él es, no por lo que te pueda dar, sino por lo que Él es y lo que está haciendo en tu vida. Eso es bonito. Es bonito poder llegar a la casa. Esa es la presencia de Dios. Hay otras definiciones, bueno, no definiciones, hay otras maneras de interpretar la presencia de Dios. Pero hoy, esa es la presencia que Dios tiene para tu vida. El poder estar feliz en familia, el poder salir en familia, el poder disfrutar esa parte. Esa es la presencia de Dios en nuestras vidas. Cuando nosotros decidimos hacer eso, hermano, cosas van cambiando en el corazón del hombre, cosas van cambiando en nuestro comportamiento y las cosas en casa van cambiando. ¿Por qué el matrimonio de la persona que le pregunté no había funcionado? Porque él solamente fue buscando que Dios restaurara su matrimonio, pero nunca hubo una redención por parte de él verdadera. Nunca sirvió a Dios y nunca lo adoró, y mucho menos nunca estuvo en su presencia. Dios no lo conocía. Dios no pudo saber lo que pasaba ahí, porque simplemente pidió. He tenido la oportunidad de servir en el ministerio de misericordia y misericordia urbano, que es poder ir a las salas de espera, a los hospitales, compartir el evangelio, orar por ellos, ir a las calles, a los puentes, a los niños. Si hemos ido a la ciudad, hemos visto cómo hay gente que cuando va, se suben a los carros a lavar los vidrios de los parabrisas, o están vendiendo dulces en los semáforos. Allí va misericordia urbana. Y saben, allí hay necesidad. Allí hay necesidad del evangelio. Hay necesidad de Jesús. Esa gente que estaba ahí realmente se rendía a Dios. Cuando uno le presenta el evangelio a las personas que realmente necesitan y ellos empiezan a caminar como Jesús les indica, su vida cambia. Conozco gente que fueron de misericordia urbana y de salas de esperas en Villahermosa y hoy están sirviendo allá. Hoy están llegando.
su familia fueron restauradas, ya tienen un trabajo conforme a la voluntad de Dios y hoy son felices. Pero la clave de ellos fue buscar a Dios por las medidas adecuadas. La gente que tú ves que llega a la iglesia y que solamente va buscando sanidad y resulta que no le encuentra y se va y dice: Dios no existe, porque Dios no sanó a mi mamá, no sanó a mi hijo. La realidad es que no hubo una redención. Fuiste esperando que Dios lo hiciera y Dios lo pudo haber hecho porque Él es Dios. A Dios no lo metemos en procesos. Tienes que hacer esto para que Dios haga esto. No, Dios le place y Dios lo hace. Pero sí hay cosas que nosotros debemos hacer para que realmente Él pueda glorificarse en nosotros. Y eso es rendirnos, hermanos, a nosotros. Poder buscarle realmente a Él. Quiero compartir contigo esta frase. Lo que realmente le importa a Dios no son las cosas que hacemos por Él, sino más bien si lo amamos de verdad y lo buscamos de verdad. A Dios no le importa si tú te levantas a las 5, 4, 3 de la mañana a adorarle a Él, a orar a Él. A Él no le importa el horario de tu oración. A Él no le importa si pasas 1 hora, 2 horas, 5 minutos, 2 minutos orando. A Él no le importa eso. A Él no le importa que vayas y prediques el evangelio afuera en las cárceles, porque también tuve la oportunidad de entrar a compartir en las cárceles. A Él no le importa eso. A Dios no le importa tanto eso. Le importa que le busquemos realmente por lo que Él es. Trabajar por Él, hacer lo que hacemos por Él, es una manifestación de habernos rendido a Él. Que tú estés hoy aquí es porque te has rendido a Él. Y eso dice mucho de nosotros, hermanos. Dice mucho que el día de hoy estemos aquí, porque hemos rendido nuestra vida a Dios. Luchando, peleando, levantándome que otro ratito más. Hoy no, mañana sí. Pero a fin de cuentas, aquí estamos. Porque queremos agradar a Dios. Queremos buscar a Dios. Y eso es lo que Dios ve realmente en nuestros corazones. Entonces, Dios no es un Dios de milagros y grandes cosas. Porque hablamos al principio que buscamos a Dios por las cosas que no son sanidad, restauración familiar, prosperidad. No, Dios es un Dios de milagros. Dios hace grandes cosas en nosotros. Pero ¿saben cuándo? Cuando nosotros le buscamos de verdad. Mateo capítulo 6, versículo 33 dice: va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esto es básico para todo cristiano. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué van a ser añadidas, hermano? Una familia feliz, una esposa feliz, un esposo feliz, una hija feliz, un trabajo digno, una salud. Aún estando en la enfermedad, Dios se va a glorificar. Una vida de poder. Decir, puedo contra la carne, puedo contra los pecados. Eso es añadidura. Dios no te va a dar dinero. Mucha gente busca a Dios para que Dios le dé dinero. La prosperidad mala que se está predicando hoy en día. Pero Dios no te da dinero. Aquí no es de que si yo le doy 1,000 pesos a Dios, Dios me va a regresar 2,000. No, hombre, si no es una tarjeta que gana intereses para dar más. Dios no hace eso. Dios te capacita para que seas eficiente en tu trabajo, seas eficiente en la escuela. ¿Quieres sacar 10? Dice la palabra, hacer las cosas como para Dios y no para con el hombre. Y cuando tú te esfuerzas por sacar un 10 en la escuela, dice, voy a agradar a Dios comprometiéndome, estudiando, manteniéndome, y ese esfuerzo que estás haciendo, agarrado con Dios, te va a proporcionar ese Dios.
¿Quieres ganar más en tu trabajo? ¿Qué tienes que hacer? Hacer las cosas como para Dios y no para el hombre. En el trabajo, tu jefe te va a maltratar, tus compañeros te van a envidiar, te van a sonsacar. Vámonos, ya es fin de semana, vámonos para acá, vámonos para allá. Mira, estoy en una fiesta, lánzate. Acá hay bebida, vete para lo demás, acá hay fiesta. Pero si tú buscas a Dios y haces las cosas para con Dios y no para agradar al hombre, las cosas cambian. Lo que tú gastabas anteriormente haciendo cosas indebidas, ese dinero lo vas a llevar a tu casa. Vas a tener un nivel de vida mejor económicamente. Y eso es lo que Dios empieza a hacer en tu vida. No pactar dinero, porque eso no es. Buscar a Dios por la manera adecuada de tener dinero en nuestras bolsas, eso es una manera de no buscar a Dios correctamente. Pero si tú te comportas como un hijo de Dios en el trabajo, hermano, las cosas van a cambiar. Tal vez Dios te vaya a mover de ese trabajo porque ya diste lo que tenías que dar ahí, o ese trabajo que estás ahí no te está sirviendo, porque en vez de servirte, en vez de bendecirte, ese trabajo está haciendo que tu vida se vaya cada día peor, que tu familia se vaya destruyendo, que te alejes de casa. Y ese no es el resultado que Dios quiere. Si ese trabajo lo está haciendo, Dios te va a mover de ahí. Busca otro trabajo. Dios te abrirá un trabajo bueno, un trabajo donde te dé la oportunidad de venir y servirle, adorarle y glorificarle. Nuestra prioridad es buscar su rostro todos los días. Y conforme vayamos buscando de Dios, nuestra vida dará un cambio. Habrá trabajo, sanidad, prosperidad correcta y un matrimonio firme. No feliz, firme. Porque un matrimonio feliz solamente en los cuentos de princesas, ahí solamente vivieron felices. Pero un matrimonio firme, que a pesar de que haya problemas económicos, problemas entre pareja, problemas con los hijos, ese matrimonio se pone firme en la roca que es Cristo Jesús, sabiendo que Dios le va a dar la mano para salir adelante, para poder ser próspero. Eso es lo que Dios busca. Eso es lo que debemos de buscar en Dios. No buscarlo por las cosas inadecuadas. Y porque aprendemos a depender de Él, a conocerle, a conocer su voluntad, ya que es buena. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Renovar nuestro entendimiento, hermanos, es primordial. La alabanza de hoy decía: y mi orgullo me sacó del jardín. Orgullo, lo veíamos en las primeras enseñanzas. ¿Qué es el orgullo? Envanecerse a uno mismo. Decir: conmigo nadie puede, yo soy el mero bueno. A mí el que me la hace, me la paga. Ese es el orgullo. Y decir: a mí Dios no me cumplió esto, yo no regreso ahí. Ese es el orgullo. Y el orgullo te saca del jardín. ¿Cuál jardín? Del jardín de la presencia de Dios, del Edén, en donde la presencia de Dios se paseaba con Adán y Eva y eran felices. Había de todo. Había paz, había comida, había prosperidad, había plenitud ahí. Nuestro orgullo nos saca muchas veces de ahí. Pablo le decía a los cristianos que se encontraban en Corinto que había que renovar nuestro entendimiento. Por eso hoy, cuando iniciábamos, les comentaba: ¿por qué decimos prosperar? Bienvenidos, estamos bendecidos, prosperados y en victoria, porque hay que renovar nuestro entendimiento. Estamos bendecidos, estamos prosperados y estamos en victoria por Cristo Jesús. Y hay que renovar nuestro entendimiento de decir: no puedo con mi yo, no puedo con eso. No, sí puedes, porque Dios me dio un espíritu de valentía. Sí puedo dejar de hacer esto que no le agrada a Dios. Sí puedo, porque Dios está conmigo. Y eso es lo que debemos entender, que si Dios está conmigo, hermanos, ¿quién está en contra de nosotros?
pero si nosotros estamos con Él. Porque también es que nosotros estemos en Él. Tengo una frase que siempre la repito, no es mía, pero es algo que me repito y que le he dicho a mucha gente que me conoció anteriormente y que me ve hoy en día compartir el Evangelio y no lo cree. Y le digo, todo lo bueno que vean en mí, todo lo bueno que usted vea en mí, es Cristo en mí. Todo lo malo que aún vean en mí, ese es mi verdadero yo, tratando de luchar todos los días. Hermanos, no nos conformemos con lo que estamos viviendo ahorita. Renovemos nuestro entendimiento para que podamos salir adelante. Si no nos renovamos, hermanos, nada va a pasar. Aquí podrá estar el mismo Jesús platicando con ustedes, como en el monte cuando se subía y le predicaba a cuanta gente. Podría estar Jesús aquí compartiendo. Pero si nuestro entendimiento no es renovado y no nos rendimos a Jesús, nada pasa en nuestras vidas. Los discípulos que Jesús escogió es porque le preguntó, sígueme, ven y sígueme, deja todo y sígueme. Los discípulos dejaron todo y lo siguieron. ¿Pero a qué se refería dejarlo todo? Es dejar toda nuestra vieja manera de vivir, todo aquello que no le agradaba a Dios y seguirle a Él. Eso es lo que Dios nos dice hoy. Hermano, dejen todo lo que estén haciendo y sigan a Jesús. Dejen todo lo que este siglo le ha dejado cosas malas. Renueven su entendimiento. Y hermano, busquemos a Dios por las maneras y las razones adecuadas. Nuestra relación con Dios tiene que ser mutua. Nosotros primero es buscar su rostro todos los días, conocerle, ser obediente, buscar su justicia, y lo demás vendrá por añadidura.